En Mutual buscamos proteger a todos los trabajadores del país, en especial a los de las pymes y emprendimientos, además de los independientes, a quienes prestan servicios en plataformas digitales y a las trabajadoras de casa particular, entregándoles la cobertura del seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Así, en el caso que ocurra un accidente del trabajo o enfermedad profesional, cubrimos todas las prestaciones médicas necesarias para la recuperación del trabajador o trabajadora, además del pago de su licencia médica desde el primer día y durante todo el tiempo que no pueda trabajar. Yo no lo sabía. También contamos con un completo equipo multidisciplinario y especialistas en trauma y rehabilitación, desde Arica a Tierra del Fuego, para atender a los trabajadores donde sea que se encuentren. Buscamos evitar accidentes y enfermedades profesionales a través de nuestro plan de prevención en terreno, con capacitaciones online y presenciales para proteger a los trabajadores en cualquier labor que desempeñen. Y yo no lo sabía. También potenciamos los emprendimientos con alianzas, webinars y actividades para llevar cada negocio un paso más allá. Y yo no lo sabía. Ayudamos a las pymes a cumplir con la normativa legal vigente en materias de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades profesionales y así cuidar lo más valioso del negocio, a las personas. Y siempre estamos disponibles 24/7 a través de diversos canales que permitan comunicarse con nosotros en el momento en que nos necesiten. ¡Qué bueno saberlo! ¡Qué bueno tenerlo! Mutual de Seguridad. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Eduardo Vergara Sánchez. Soy jefe de prevención de riesgo de la Gerencia Nacional de Pymes y Emprendedores de Mutual de Seguridad y por hoy tengo el encargo de reemplazar a Marilo Cáceres, quien es nuestra gerente nacional y que lamentablemente no pudo estar presente en esta actividad. Así que a la distancia, Marilo, te entrego un abrazo fraterno y un cordial saludo. Nos estamos viendo prontamente, ¿ya? Agradeciéndole a todos el espacio de poder transmitir mis saludos. También tengo el agrado de estar acá presente en esta sexta gira PYME. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo, del año 2023, en donde hablaremos de un tema muy relevante que ha sido la tónica de nuestras giras pymes a lo largo de este año. Sin ir más lejos, la gira anterior también trató de la actualización del protocolo de riesgos psicosociales. Bien, antes de comenzar me gustaría dar una reseña de seguridad para que de alguna manera nos permita sostener un estándar de seguridad mientras estamos participando de esta actividad. En primer lugar, busca una mesa para tu computador y una silla que te permita mantener una buena postura. Por otra parte, preocúpate que la iluminación del lugar donde estás en este momento, sea tu oficina, sea tu casa, un café quizás, te permita evitar la fatiga visual. De igual manera, la pantalla que estás utilizando de tu computador o de tu celular debe estar a una distancia entre 50 y 60 centímetros para evitar esta fatiga visual. Por otra parte, evita aglomeraciones. Busca un lugar seguro y tranquilo que te permita obviamente comprender y entender lo que estamos entregando en esta sexta gira Pymes. Y finalmente, si es que estás conduciendo, estás caminando, por favor, trata de no chatear, que eso podría generar quizá un desequilibrio en tu estándar de seguridad. Pues bien, para nosotros, Mutual de Seguridad, que tenemos una misiva y un propósito que es proteger lo más valioso de sus negocios a todas las empresas pymes de Arica a Punta Arenas, que es el personal y las personas que trabajan con ustedes, que día a día producen un servicio o un producto al mercado, significa la exposición quizá a diferentes peligros o riesgos, ¿ya? Y uno de ellos es que es la temática que hoy vamos a conversar, que habla sobre el contexto, la normativa y el abordaje de la violencia laboral en las empresas pymes. Cabe destacar que en el marco de la gestión del riesgo psicosocial laboral, la violencia constituye un factor de riesgo que las empresas pymes hoy deben gestionarlo y de igual manera deben trabajar en su prevención con el fin de evitar la aparición o el origen de enfermedades profesionales, dada el concepto de salud mental. Por otra parte, en el último tiempo en el país se han establecido normas que han regulado el cumplimiento de este protocolo, como también la regulación de sanciones frente al acoso sexual y laboral, ¿ya?
Es por esto que este sexto encuentro de la gira PYME trata temáticas que debemos abordar, que serían, por ejemplo, las siguientes consultas. Si ustedes como empresas pymes conocen los conceptos sobre violencia laboral, ¿cuáles son las principales normas asociadas a la violencia laboral? ¿Qué debo realizar como empresa pyme para estar al día en el cumplimiento de este protocolo? Y finalmente, ¿cómo Mutual de Seguridad me ayuda y me orienta a lograr los avances de manera significativa y tener en regla y en gestión todo lo que significa esta temática? Para que para ello y para responder estas inquietudes y todas estas consultas que van a ir surgiendo durante la jornada, tenemos a un tremendo invitado. Les presento a Agustín Orozco Rencoret. Él es psicólogo especialista en seguridad, salud en el trabajo y factores humanos y organizacionales de la Gerencia de Prevención de Riesgos de Mutual de Seguridad. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. No, por nada, al contrario, agradecidos de ti. Sé muy bienvenido a este sexto encuentro. Qué gusto de verdad tenerte y como te dije, muy agradecidos estamos de que hayas aceptado nuestra invitación. Así que antes de comenzar, recordarles a todos y a todas las personas que se encuentran hoy conectadas que pueden desde ya dejar sus consultas en el chat de esta plataforma para que una vez que se realice la presentación podamos resolverlas y abordarlas una vez terminada la actividad. Bien, sin más preámbulos, los dejo con el invitado de don Agustín Orozco. Adelante, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Voy a presentar, me avisan, me confirma por favor que se vea correctamente. Eduardo, ¿se ve ahí Súper bien? bien, perfecto. Perfecto. Super, le damos entonces. Bueno, como ya les comentaba Eduardo al principio, la temática que vamos a revisar hoy día tiene que ver con salud mental y vida laboral también, al igual que la última versión de la gira Pymes. Sin embargo, en esta oportunidad en específico vamos a hablar del contexto, la normativa y el abordaje de una temática tan importante como lo es la violencia y el acoso laboral también, sobre todo y cómo afecta también a las empresas Pymes, ¿verdad? Para responder las preguntas que planteaba Eduardo al inicio, vamos a separar esta presentación en 4 grandes bloques que tienen que ver con con los conceptos y definiciones más importantes relacionados a esta temática. En segundo lugar, con el contexto y la normativa vigente. En tercer lugar, vamos a hablar de algunas medidas de control y buenas prácticas que se ha evidenciado, que la literatura nos muestra o que algunas instituciones o organizaciones han implementado para prevenir la violencia en el trabajo. Y en cuarto lugar, vamos a también compartirles, mostrarles algún material que tenemos disponible desde Mutual de Seguridad para apoyar esta gestión, para poder conocer más de esta temática. Bien, ya entrando de lleno en nuestra presentación, como ya les comentaba, el primer bloque tiene que ver con los conceptos y las definiciones. Hay algunas definiciones que debemos revisar necesariamente cuando hablamos de violencia y específicamente de violencia laboral. La primera definición es una definición de la Organización Mundial de la Salud y que dice relación con lo que es violencia, que va a decir que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause, tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Si vamos un poquito más en lo específico, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, respecto de violencia y acoso en el trabajo o violencia y acoso laboral, va a decir que corresponden a un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, un daño psicológico, sexual o económico, e incluye también esta definición la violencia y el acoso por razón de género. Esta definición es una definición bien extendida, hoy día se está ocupando en cualquier lugar donde se esté hablando de violencia y acoso laboral, y también está muy alineado con un convenio internacional del que vamos a conversar un poquito más adelante. Si hablamos de definiciones, también es importante decir qué cosas no constituirían entonces violencia laboral. Por ejemplo, si hablamos de comentarios y consejos legítimos relativos a las asignaciones de trabajo, eso no es necesariamente violencia laboral. Los comentarios negativos de gerentes o supervisores sobre el desempeño laboral o la conducta relacionada al trabajo tampoco entrarían dentro de esta categoría.
La implementación de una política de empresa, pese a que puede ser una política un poco rígida o un poco estricta, no entraría tampoco si es que son parámetros o reglas bien establecidas. Y por último, algunas medidas disciplinarias impuestas no se consideran acoso o violencia, aunque a veces tengan algunas consecuencias desagradables en la misma línea de lo anterior, siempre y cuando estas medidas disciplinarias tengan que ver con una implementación, una aplicación de estas medidas de manera justa, de manera armoniosa con lo que se ha declarado previamente como empresa, como pyme, como organización. Lo importante, y ahí lo dejo como un punto al final, las medidas de gestión deben llevarse a cabo con objetividad, de manera razonable y no abusiva. Bien, esas eran las principales definiciones que enmarcan esta temática. Ahora me gustaría revisar algunos elementos que tienen que ver o dicen relación con el contexto y la normativa vigente. Si bien existen más normativas que hacen alusión a estas temáticas, vamos a focalizarnos, vamos a centrarnos en esta presentación fundamentalmente en cuatro. La que tiene relación con acoso laboral, está contemplada en la Ley 20.607, lo que dice relación con acoso sexual en la Ley 20.005, discriminación laboral y menoscabo por teletrabajo o trabajo a distancia, que ambos también tienen su aparición en el artículo 2 del Código del Trabajo. En primer lugar, cuando hablamos de acoso laboral en relación a la Ley 20.607, se va a entender como comportamiento contrario a la dignidad de la persona y se entiende como tal toda conducta que constituye una agresión o que constituye una agresión u hostigamiento reiterados ejercidos por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados un menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. El acoso laboral también es bien conocido, la definición o el concepto de mobbing, que tendría que ver con el símil de lo que es el bullying en un ambiente escolar. El mobbing sería el acoso laboral en un ambiente de trabajo. En segundo lugar, el acoso sexual relacionado a la Ley 20.005 va a decir que, perdón, va a decir que son contrarias a los principios de las leyes laborales, las discriminaciones, las exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u origen social. En consecuencia, ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a dichas condiciones. Si miramos la definición o lo que dice la normativa respecto a discriminación laboral, el Código del Trabajo y la Ley 20.005 del año 2005 señalan que las relaciones laborales deberán fundarse en el trato compatible con la dignidad de la persona, siendo contrario a ello las conductas de acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral y sus oportunidades de empleo. Menoscabo por teletrabajo o trabajo a distancia, finalmente, en el artículo 2 también del Código del Trabajo, se podrá acordar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral en el contrato de trabajo o en el documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, la que se sujetará a las normas del presente capítulo. En ningún caso, dichos pactos podrán implicar un menoscabo de los derechos que este código reconoce al trabajador, en especial relacionados a su remuneración. Es decir, luego de la pandemia, o quizás de manera más em, eh, pronunciada en contexto de pandemia, aparece esta nueva modalidad de trabajo. Por tanto, es importante hablar en relación a cómo las condiciones de trabajo deben mantenerse y el respeto también por los trabajadores que tienen una diferente realidad, una diferente relación en su ambiente de trabajo, por ejemplo, desde el teletrabajo. También debe existir, entonces, el respeto o prevenirse la violencia que pueda nacer a raíz de eso. Como ya les venía comentando, revisamos 4 normativas relacionadas a lo que pueden ser manifestaciones de la violencia laboral, como lo son el acoso sexual, el acoso laboral, la discriminación laboral y el menoscabo por teletrabajo o trabajo a distancia. Y hicimos hincapié o hablamos fundamentalmente de esas 4 porque son también 4 elementos que están relacionados y nombrados como derechos fundamentales en la normativa vigente del protocolo de vigilancia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo,
que fue también lo que se conversó en la última versión o la versión anterior de esta gira PYME. ¿Sí? Entonces son elementos que hoy día está considerando la autoridad en una normativa que está vigente y que es aplicable a todas las empresas de nuestro país, independiente de si son públicas o privadas y también de su dotación. Aquí hay que hacer un alcance. El protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales es aplicable a todas las empresas de nuestro país. Sin embargo, habrían algunas exclusiones para un elemento del protocolo que es el cuestionario CERAL-SM Suceso, que no le aplicaría a aquellas empresas que tengan una dotación menor a 10 personas. Sin embargo, el protocolo en sí y la incorporación de estos derechos fundamentales al reglamento interno de orden, higiene y seguridad y al reglamento interno de higiene y seguridad es aplicable o es aplicable de manera transversal. Sumado a esto, para aquellas empresas que sí apliquen el cuestionario CEAL-SM Suceso, que es la última actualización del instrumento para medir los factores de riesgo psicosocial de los ambientes de trabajo, también existe una dimensión específica que va a medir o va a levantar información acerca de la violencia y el acoso y de aquellas conductas intimidatorias, ofensivas y no deseadas de los ambientes de trabajo. Es decir, hoy día hay un instrumento normativo que nos permite medir y vigilar nuestros espacios de trabajo para evitar que la violencia y el acoso esté presente, para poder prevenir que se desarrollen este tipo de eventos. Habiendo dicho eso y habiendo hecho un contexto más bien nacional, cuando miramos el contexto internacional, esto también empieza a aparecer de manera fuerte. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, a través del convenio 190, busca, o desde el 2019 que se crea este convenio, busca erradicar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. A través de ese convenio, gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países indicaron que la violencia y el acoso no tienen lugar en el mundo del trabajo. El convenio entró en vigencia el 25 de junio del 2021 y el 12 de junio de este año, del 2023, se ratifica definitivamente en Chile. Si bien habían habido avances desde agosto del año pasado en la ratificación de este convenio por parte de nuestro país, se ratifica definitivamente hace 2 meses atrás. Bien, ahora sí entramos de lleno en la temática de violencia. Vamos a ver algunas definiciones o algunas diferencias en lo que se puede entender como violencia interna y violencia laboral externa. Para la literatura y de manera extendida, hoy día se habla de violencia externa tipo 1, violencia externa tipo 2 y la violencia interna también es conocida o entendida como la violencia tipo 3. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre cada una de ellas? En primer lugar, vamos a hablar de violencia externa y la tipo 1. La tipo 1 tiene relación con que no existe relación laboral ni trato de usuario o comercial entre quienes llevan las acciones violentas y la víctima que se desempeña en un centro de trabajo, en una sede, etc. Y estamos hablando, como por ejemplo, por aquella violencia que tiene relación con asaltos o con robos. En segundo lugar, la violencia tipo 2, si existe una relación entre el autor o autora y la víctima mientras se ofrece un servicio. Habitualmente se producen estos sucesos violentos cuando hay un intercambio de servicios o bienes en la atención a un usuario, a un cliente, a un paciente, etc. Y tiene que ver con insultos o con agresiones que pueda recibir el funcionario o el trabajador en una situación como esa. Y por último, cuando hablamos de violencia interna o violencia tipo 3, vamos a decir que sí existe algún tipo de implicación laboral entre el agresor o agresora y su víctima, y es el tipo de violencia que tiene que ver con un hostigamiento dirigido a una persona trabajadora por otra o por otras personas de la misma organización, con las que sí mantienen una relación ya sea horizontal o vertical, es decir, con colegas, con compañeros de trabajo, con jefatura o con subordinados también. Algunos ejemplos de violencia externa para que podamos caracterizar, para que podamos ver un poco más visualmente. Les voy a mostrar algunos elementos no de todos los sectores económicos, sino que específicamente de la red asistencial. Esto se basa en un informe realizado por el Ministerio de Salud acerca de violencia externa para la red asistencial y que se hizo un levantamiento de información entre el 2018 y el 2020 y mostró fundamentalmente que los principales
tipos de agresiones reportadas tenían que ver, en primer lugar y de manera más significativa, con insultos o garabatos. En segundo lugar, con agresiones físicas. Y en tercer lugar, de manera significativa también, eran amenazas u hostigamiento. Y esto se generaba en esta relación que ya les comentaba anteriormente, en estos ambientes de atención o en estos contextos de atención entre funcionarios de salud y pacientes o usuarios del sistema de la red asistencial. Si miramos quiénes eran las personas que estaban más expuestas o que recibían en mayor medida también estas agresiones, vamos a ver que es profesional técnico o personal técnico, personal profesional y personal administrativo y médico en un poquito mayor medida, o sea, menor medida, perdón. Y esto tiene que ver justamente con lo que ya les comentaba anteriormente, que son profesionales o son funciones que están de cara al público o a los pacientes o a los usuarios. Bien, si hablamos de factores de riesgo relacionados a factores de riesgo, perdón, en materia de seguridad y salud en el trabajo asociados a la violencia y el acoso en el trabajo, la Organización Internacional del Trabajo va a decir que, en primer lugar, a la base debemos considerar que las consecuencias de la violencia laboral pueden tener tanto en lo físico como en lo mental y aumentar los niveles de estrés. Por esta razón, a menudo, como les comentaba Eduardo al principio, se considera un peligro psicológico o un factor de riesgo psicosocial. A su vez, las consecuencias de la violencia pueden producir estrés y ese estrés lleva o puede conducir a la frustración y a la ira y por tanto ser en sí mismo un antecedente de violencia y acoso en el trabajo. Es decir, cuando hay situaciones o cuando nosotros percibimos una situación violenta en un entorno de trabajo, eso va a aumentar el estrés y ese estrés como consecuencia también podría manifestar o facilitar un ambiente de trabajo donde estas situaciones de violencia se repliquen. Cuando hablamos de estrés laboral en específico, vamos a decir que si es prolongado o grave, el estrés laboral puede causar lesiones tanto psicológicas como físicas. Y si bien la presión es normal en muchos lugares de trabajo, el estrés puede producirse cuando la presión se vuelve excesiva o inmanejable de cualquier otra forma. Es decir, cuando nos vemos expuestos a factores de riesgo específicos que pueden tener que ver con estas situaciones de violencia, este estrés puede causar lesiones psíquicas, psicológicas o físicas también, ¿sí? Como probablemente lo revisaron en la versión anterior de esta gira PYME, los factores de riesgo psicosocial también tienen posibilidades de impactar tanto física como psíquica y socialmente a las personas. Aquí les voy a mostrar algunos factores de riesgo que nos señala la Organización Internacional del Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo, asociado a la violencia y el acoso laboral o en el trabajo. Y probablemente ustedes también encuentren cierta relación entre las dimensiones del cuestionario de evaluación de ambiente de trabajo, de evaluación de riesgos psicosociales en ambientes de trabajo, porque como comentábamos anteriormente, están bastante ligados o están bastante relacionados. Por ejemplo, vamos a ver y les vamos a describir un poco más en detalle las exigencias del trabajo, cómo pueden constituir un factor de riesgo, el control de las tareas, el diseño de las tareas, la claridad de las funciones, las relaciones en el lugar de trabajo, los liderazgos, los estilos de liderazgo, la justicia organizacional, la gestión del cambio organizacional, el entorno de trabajo físico, entre otros. Un momento, estoy tratando de sacar acá la ventana de participantes. Bien. Bien, en primer lugar, entonces, cuando hablamos de exigencias en el trabajo, vamos a decir que los niveles sostenidos de esfuerzo físico, mental o emocional intenso, como cuando se han asignado tareas que no se ajustan a los conocimientos y capacidades de una persona, pueden contribuir a aumentar el estrés. En segundo lugar, el control de las tareas es fundamental. Si es que vemos que no existe o que hay poca influencia sobre el cómo o cuándo llevar a cabo un trabajo determinado, una tarea específica, eso también puede constituir un factor de riesgo. Luego, el diseño de las tareas
tiene que ver con el comportamiento de acoso o intimidación, puede convertirse en una forma de descargar la frustración o evitar el aburrimiento en los trabajos en los que los trabajadores no participan activamente o tienen demasiado tiempo libre. Estos pueden incluir tareas repetidas o de baja intensidad. Luego, la claridad de las funciones, cuando existe mucha ambigüedad y las funciones no están del todo definidas, también puede constituir un factor de riesgo psicosocial, perdón, de riesgo asociado a violencia en el trabajo. Las relaciones en el lugar de trabajo, es decir, lo que tiene relación con el apoyo social, las relaciones interpersonales, por falta de apoyo de los supervisores o miembros del equipo o la falta de retroalimentación, también pueden constituir un factor de riesgo en materia de CCT asociado a violencia y acoso en el trabajo. Los estilos de liderazgo, tanto aquellos liderazgos más bien autocráticos o directivos, es decir, que son muy estrictos o muy rígidos, como otros tipos de liderazgo conocidos como laissez-faire, que son pueden ser factores de riesgo para la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de liderazgo laissez-faire, refiere o hace referencia a aquellas supervisiones inadecuadas o inexistentes, es decir, son liderazgos muy laxos y muy poco presentes en relación a los subalternos o a las personas que tienen a cargo. Ambos tipos de liderazgo, es decir, aquellos liderazgos muy rígidos como aquellos muy inexistentes o poco presentes, pueden constituir un factor de riesgo. La justicia organizacional o la diferencia percibida por los ambientes de trabajo, por los distintos trabajadores en la toma de decisiones o en la asignación de recursos, también puede constituir un riesgo asociado a la violencia y acoso en el trabajo. Es importante decir que la percepción de injusticia organizacional tiene un impacto significativo no solamente en quien recibe o quien es víctima de esa injusticia, es decir, a quien, por ejemplo, no se le asignan los recursos de la misma manera que a otros, sino que también la percepción de que se es injusto con compañeros de trabajo, por ejemplo, también significa o constituye un factor de riesgo. Cuando hablamos del entorno de trabajo físico, también puede significar un factor de riesgo en la medida que el diseño o el mantenimiento de los equipos y las instalaciones de trabajo no sea el adecuado. Es decir, cualquier persona que se vea expuesto, que tenga que trabajar o desempeñarse o realizar sus funciones en un entorno de trabajo físico que no sea el adecuado, eso puede constituir también un factor de riesgo. Y como lo veíamos, eso va a generar cierto estrés que puede repercutir también en situaciones o puede significar que a la base esté este factor de riesgo asociado a la violencia y acoso en el trabajo. Por último, otro factor de riesgo tiene que ver con la gestión del cambio organizacional. El cambio organizacional puede implicar, entre otras cosas, un cambio tecnológico significativo, una reestructuración o reducción del tamaño de la organización, cambio en los métodos de trabajo, la subcontratación y cambios en el supervisor o director o jefatura directa. Estos ajustes sumados al aumento de la presión laboral constituyen riesgos psicosociales crecientes y pueden dar lugar a mayores niveles de estrés y acoso en el trabajo, especialmente cuando se han celebrado pocas consultas sobre el cambio y no se ha presentado un apoyo práctico adecuado a los trabajadores durante los periodos de transición. Es fundamental que cuando hay un proceso de cambio dentro de una organización, eso pueda ser socializado, pueda someterse a consulta para determinar cuáles son las principales resistencias y cuáles van a ser también los principales aliados o detractores de los cambios organizacionales. Para disminuir esas resistencias, lo más importante es que exista una comunicación fluida, se pueda comunicar por qué se realizan los cambios y qué es lo que se va a llevar a cabo en términos concretos. Bien, ya avanzando hacia la segunda parte o los terceros elementos que veíamos en los títulos que íbamos a revisar al principio de esta presentación, vamos a mirar algunas medidas de control y buenas prácticas relacionadas a la prevención de violencia y acoso en el trabajo. Y es importante decir que cuando hablamos de estrategias de intervención, se puede hablar de estrategias de intervención primarias, secundarias y terciarias. Las primarias hacen referencia a aquellas que proponen transformar las características del trabajo de la organización o institución para proteger o mejorar el bienestar de los trabajadores o funcionarios y de este modo propone intervenir sobre las condiciones que originan la violencia laboral.
Las estrategias de intervención secundaria tienen como fin intervenir o retardar la progresión de un daño a la salud, es decir, distanciarse del momento en que se produce esta situación de violencia, por ejemplo. Y las estrategias de intervención terciaria tienen por objetivo tratar los malestares de salud manifiesto. Esta estrategia de intervención terciaria es la que debiéramos evitar o que debiéramos tratar de no llegar a ese momento porque hace referencia a aquella situación donde ya ha existido el daño y es necesario realizar un tratamiento. Si miramos las estrategias de intervención de una manera sistémica, debiéramos apuntar a que tanto las estrategias primarias, secundarias y terciarias sean abordadas tanto a un nivel individual, a un nivel grupal y a un nivel organizacional. No sacamos nada en solo realizar intervenciones o orientar nuestro esfuerzo a un nivel individual si existen variables organizacionales que pudiesen estar constituyendo situaciones de riesgo en sí mismos. Algunos ejemplos, quiero nombrarlos brevemente, de cada una de estas estrategias de intervención para que se vayan haciendo una idea de qué es lo que estamos tratando de transmitir. Si miramos una estrategia de intervención primaria a nivel individual, estamos hablando, por ejemplo, de capacitación en el manejo de situaciones complejas o entrenamiento a través de escenas simuladas de violencia, planificación y preparar el contacto directo con cliente, usuario o público, que puede ser un poco más complejo, establecer información sobre las pautas de comportamiento habituales del público con el que se trabaja para estar también mejor preparado frente a una situación como esa. Una estrategia de intervención secundaria, también a nivel individual, puede tener que ver, por ejemplo, con la solicitud de apoyo en la organización, la búsqueda de apoyo a través del sindicato, gremio o asociación de funcionarios, o establecer denuncias de instancias pertinentes de la organización por la vía formal de un hecho de violencia. En cuanto a intervenciones o estrategias de intervención terciaria a nivel individual, vamos a ver, por ejemplo, la denuncia por enfermedad profesional a través de una mutualidad o en la misma organización, y en caso de violencia externa, cambiar al trabajador del lugar o al interlocutor para gestionar o agregar un interlocutor para gestionar los conflictos que puedan haber existido. Si miramos las estrategias de intervención primaria, pero a un nivel ya grupal o colectivo, algunas medidas pueden tener que ver con la educación y sensibilización o comunicación de los equipos para trabajar este tipo de situaciones, o trabajar las divergencias respecto de actos o conductas que son intimidatorios de violencia, o establecer otra posibilidad de establecer reuniones periódicas, dando al personal la oportunidad de hablar de sus sentimientos y problemas en general. Una estrategia de intervención secundaria, pero a nivel grupal, puede tener que ver con desarrollar mecanismos de acción participativamente, trabajo con jefatura y equipos de trabajo, o trabajar sobre la comunicación entre los diferentes equipos. Y una estrategia de intervención terciaria, es decir, ya más bien reactiva a nivel grupal, puede tener que ver con establecer espacios de reflexión, espacios de reflexión colectiva respecto de la organización del trabajo y las causas del acto de violencia en equipos involucrados en alguna situación de violencia en el trabajo, o capacitación de intervención en crisis a los trabajadores o trabajadoras de la empresa. Si miramos estrategias de intervención primaria a nivel organizacional, ya estaríamos hablando de desarrollar o establecer políticas internas de no violencia o implementar estrategias de cambio que promuevan los factores protectores en trabajadores y o funcionarios, o establecer criterios de acción relacionados a las sanciones y comportamientos inaceptables, y análisis permanente del diseño de la organización del trabajo que facilitan o permiten el desarrollo de la violencia laboral. Si miramos estrategias de intervención secundaria también a nivel organizacional, podríamos acercarnos o mirar capacitaciones en resolución de conflictos y habilidades directivas a jefaturas, por ejemplo, o establecer diálogo con trabajadores y o funcionarios. Estrategias de intervención terciaria a nivel organizacional podría tener que ver con intervenciones activas sobre situaciones de violencia laboral, como procesos de denuncia, investigación o sanción en caso de que haya ocurrido este hecho lamentable, o estrategias relacionadas a la protección de las víctimas o procesos de reparación de los equipos o las personas, o las personas afectadas.
Otra buena práctica que es importante compartir o elementos clave que deben incluirse en la formación sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo, es decir, si vamos a entregar contenido y vamos a formar a nuestros trabajadores, son 7 elementos centrales que nos propone también la OIT y tienen que ver en primer lugar con las normas de conducta que se consideran adecuadas en el lugar de trabajo, inclusive el uso de los medios sociales si procede. En segundo lugar, el procedimiento para notificar los actos de violencia y acoso en el lugar de trabajo, es decir, cómo vamos, dónde vamos a notificar, a quién se lo vamos a notificar. En tercer lugar, em, el lugar físico donde acudir para obtener mayor información y asistencia o la persona a la que le debo preguntar. En cuarto lugar, actividades de sensibilización acerca de las repercusiones que determinados comportamientos puedan tener en la seguridad y la salud y el bienestar de los colegas, trabajadores, compañeros de trabajo. En quinto lugar, los deberes y las responsabilidades en materia de salud y seguridad relacionados con la violencia en el lugar de trabajo. En sexto lugar, las medidas aplicadas para prevenir los actos de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Y por último, en séptimo lugar, los modos de responder a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Todos estos son elementos que debieran considerarse cuando entregamos información, cuando formamos a nuestros trabajadores también en esta materia. Otra buena práctica tiene que ver con una declaración transversal. Lo pongo en rojo porque es muy importante que como organizaciones en general podamos dar este mensaje claro que la violencia y el acoso no serán tolerados a ninguna de sus formas en nuestros espacios de trabajo. Y esa declaración también debiese ser conocida por todas las personas dentro de la organización. Con esto se busca también generar esta transversalidad en esta postura en contra de estas situaciones de violencia. Algunos ejemplos de recomendaciones para la implementación de un plan básico de acción frente a la violencia externa. Vamos a ver fundamentalmente 4 elementos. El primero tiene que ver con la articulación entre actores internos y externos. Estamos pensando en, cuando hablamos de violencia externa, recordemos que tiene que ver con aquellas situaciones que no son específicas del ambiente de trabajo entre pares o superiores, sino que tiene que ver más bien con la relación hacia afuera, ya sea con clientes, usuarios o participantes de la actividad o de los servicios o los productos que nosotros ofrecemos como pyme, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, un ejemplo de recomendación tiene que ver con hacer esta articulación tanto entre actores internos como externos, a través de promover iniciativas de participación, lo que incide directamente en los niveles de comprensión del fenómeno y por lo tanto en la generación de una respuesta e implementación más efectiva. También es importante la cooperación y la articulación de los conocimientos, las capacidades, las prácticas y las experiencias de actores internos y externos, dado que esto es fundamental. El rol preventivo, es importante establecer también un rol preventivo con acciones destinadas a mitigar, controlar o eliminar los riesgos de agresión física y mental. También en la misma lógica de lo que conversábamos anteriormente, a través de estrategias primarias, secundarias o terciarias, ya sea a nivel individual, a nivel colectivo de grupos o a nivel organizacional. Eh, otra recomendación para un plan básico puede ser, por ejemplo, entrenamiento de trabajadores más expuestos. Ese entrenamiento puede tener que ver con la identificación y el aporte de las capacidades para los funcionarios o funcionarios más expuestos, lo que también les permite adquirir mayor control, destreza y seguridad para enfrentar un contexto de atención territorial que pueda ser complejo. Estamos pensando en aquellas empresas, aquellas pymes que puedan estar enfrentados o dentro de contextos que puedan ser un poco más complejos desde el punto de vista de la violencia. Por último, el entrenamiento a profesionales que forman parte del proceso de respuesta. Eso tiene que ver con establecer diálogo y capacitación que son cruciales para mejorar y alcanzar dinamismo y fluidez en los procesos de respuesta. Es decir, cuando hay una situación o se avecina una situación de violencia, también cómo podemos generar un dinamismo para reaccionar de mejor manera. Algunas buenas prácticas que podemos compartir relacionados también a la prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Vamos a compartir estos elementos que también nos propone la Organización Internacional del Trabajo de lo que se puede hacer a nivel del lugar de trabajo, independiente de si es a nivel individual o grupal y colectivo, sino que de la situación de trabajo. Y aquí podemos ver
el actuar sin demora, que tiene que ver con hacer esas notificaciones y denuncias que debieran tramitarse de la manera más rápida posible. En segundo lugar, tratar todos los asuntos con seriedad, de manera transversal. Es decir, todas las notificaciones o denuncias deberían ser tomadas en serio y ser evaluadas por los argumentos y por los hechos que se presentan. Mantener la confidencialidad. Este es un asunto que debiese mantenerse confidencial para todas las partes involucradas, no solamente para quien denuncia, sino que también si es que hay alguna persona que esté involucrada en esa denuncia. Y los detalles del asunto solo debiesen ser conocidos por los que están directamente afectados. Eh, Garantizar también la equidad procesal. Por ejemplo, si tenemos un supuesto autor de un acto de intimidación, también debiese ser tratado como inocente a menos que se demuestre lo contrario, o que esas acusaciones que se le están haciendo son verdaderas. Los alegatos deben presentarse ante la persona en cuestión y se le debe dar la oportunidad de explicar su versión también de los hechos. Es importante actuar con neutralidad, en quinto lugar, es decir, ser imparciales frente a un hecho de estas características. Esto incluye la forma en que se trata a las personas a lo largo del proceso. En sexto lugar, apoyar a todas las partes. Una vez que se haya cumplido la notificación o denuncia, se debería informar a las partes implicadas sobre el apoyo que existe disponible. El apoyo debe consistir en programas de asistencia a los trabajadores o el derecho a contar con una persona de apoyo para que esté presente en las entrevistas o reuniones, por ejemplo. Puede ser un delegado de seguridad y salud en el trabajo o alguien de prevención de riesgo que tenga mayor conocimiento en la materia. Es importante, en séptimo lugar, otra buena práctica tiene que ver con no llevar a cabo actos discriminatorios. Es importante asegurarse que toda persona que denuncie actos de acoso en el lugar de trabajo o de violencia en el lugar de trabajo no sea objeto de vejaciones por hacerlo. También debería protegerse de los actos de discriminación o de vejación a la persona acusada de violencia y también a los testigos. En octavo lugar, comunicar el proceso y sus resultados. Es importante que para cualquier tipo de proceso de estas características, una vez que se recibe una denuncia o alguna manifestación de estas características, se pueda también comunicar cómo se han trabajado ese caso, cómo se ha llevado a cabo la investigación, etc. Y por último, también es importante el llevar registros. Esto debe tratarse de manera anónima y confidencial, por tanto también debe ser muy delicado el tratamiento o el llevar los registros de cada uno de estos hechos, ¿verdad? Bien. Finalmente, queremos mencionarles algún material que existe disponible en relación a esta materia o a esta temática desde Mutual de Seguridad. Es material que hemos estado desarrollando y que intentamos que sea de orden transversal y que ayude a tener conocimiento y a poder llevar a cabo algunas buenas prácticas específicas en los lugares de trabajo correspondientes. En primer lugar, tenemos 4 fichas de apoyo preventivo que pueden solicitarnos y también podemos buscar la forma de hacérselo llegar, que tiene que ver con una ficha de salud mental en el trabajo relacionado a violencia y género, una ficha de apoyo preventivo relacionado a la conceptualización de lo que es la violencia laboral. Van a encontrar algunas definiciones que revisamos hoy día, pero también otros elementos relacionados también a violencia laboral. Tenemos una tercera ficha relacionado a las etapas de la prevención de la violencia laboral, cómo podríamos establecer también un procedimiento interno para prevenir la violencia en el trabajo. También tenemos una ficha relacionada a los efectos de la violencia laboral para poder determinar o para poder comunicar y capacitar a las personas de qué es lo que significa estar expuesto a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel comportamental y social. También hemos desarrollado formatos de protocolos de actuación, tanto para empresas de sector privado como para empresas de sector público. Estos formatos de protocolo tienen como objetivo establecer los procedimientos referidos a la denuncia del acoso laboral o de la violencia, maltrato laboral y acoso sexual, como cualquier otra manifestación de la violencia laboral. Buscamos con estos documentos facilitar la definición de lineamientos a seguir respecto a la recepción, tratamiento e investigación de denuncias, que también lo veíamos como buenas prácticas un par de láminas atrás.
Contamos también con una ficha de orden informativo que tiene que ver con aquellos elementos claves para actuar frente a la violencia laboral, cómo protegernos frente a eventos delictuales en el trabajo, el afrontamiento preventivo de la violencia externa en el ámbito laboral, qué hacer frente a una situación de peligro o amenaza para cuidar tu integridad y salud. También busca responder esta ficha a cómo apoyar a un colaborador que ha vivido una situación de violencia en el contexto laboral. Y por último, contamos también con cápsulas de microaprendizaje. Son cápsulas de microlearning que hoy día están almacenadas, como lo veían también en el video inicial, en nuestra plataforma MutualFlix. Son de libre acceso, solamente deben registrarse y ya podrían acceder a estos contenidos en específico. Por ejemplo, prevención de la violencia y el acoso laboral, la prevención de la discriminación o la prevención del acoso sexual en el trabajo, pero también podrían, a través de esa misma plataforma, acceder a otros contenidos relacionados. Bien, y con esta lámina ya hemos llegado al final de la presentación. Espero que haya sido interesante y que hayan podido conocer un poco más acerca de lo que es esta temática, la violencia laboral, cómo prevenirlo y algunas buenas prácticas. Buenísimo. Muchas gracias, Agustín. De verdad ha sido una presentación con un contenido de verdad importante, extenso. La temática es no menor, es importante toda la información, todo lo que hoy las empresas pymes deben contar. Así que de verdad, Agustín, te agradezco por el valioso contenido que nos entregaste y hoy es más. Y sin duda, qué bueno saberlo y qué bueno tenerlo en esta sexta gira PYME. Para nosotros como Mutual y como Gerencia Nacional de PYME es muy importante apoyar a esta comunidad, al motor de Chile, que son las empresas pymes y sus emprendedores. Debemos cuidar su negocio, debemos también proteger a las personas mediante esta educación, esta información, entregándole todo lo que deben manejar, gestionar para, obviamente, controlar la gestión de riesgos para evitar la continuación de quizás eventuales denuncias por enfermedades laborales, que es en este caso. ¿Ya? Así que, Agustín, de verdad ha sido una presentación buenísima, con mucha gestión que realizar, así que te invito ahora a que podamos recoger todas las consultas o preguntas que se desprendieron del chat. ¿Te parece? Sí, perfecto. Súper. Adelante con las preguntas. Súper. Les recuerdo a todos que, bueno, si es que existen dudas o inquietudes, vayan transcribiéndolas en el chat para poder responderlas. Bien, partiendo con las consultas. Don Javier Fuentes, ¿qué tal? Buen día. Quisiera preguntar sobre si existen algunas ideas para implementar un canal de denuncias anónimo y quién debe hacerse cargo de esa organización. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que la abordamos un poco en las últimas láminas de la presentación. Quizás esta pregunta aparecía un poco antes, pero nosotros tenemos formatos de protocolos de actuación y canales de denuncia para esos efectos. Así que está ese material, hay una recomendación que es más específica y que se puede revisar más en detalle. Perfecto, súper. Wilka Mendoza, ¿qué tal? Buen día. Entonces dice, la ley está tarde ya que solo considera la violencia cuando es reiterada. Eh, Yo no recuerdo haber hecho mención solamente a la violencia reiterada, sí, de hecho se habla en las láminas principales, en las primeras láminas, de aquellos actos de violencia que pueden ser específicos, o sea, de una sola oportunidad, como también aquellos que son reiterados en el tiempo. Lo que sí, la manifestación, por ejemplo, psíquica o la afectación psíquica que tiene que ver con el estrés, puede tener que ver con una situación que es más reiterada. Entonces, lo que debiéramos buscar es justamente prevenir que esa situación se mantenga en el tiempo, generando todas estas iniciativas de prevención para evitar que dentro de nuestros espacios de trabajo hayan situaciones como esta, ¿verdad? Exacto, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Agustín. La consulta, tercera pregunta, don David Plaza, buen día, David. Él hace la siguiente pregunta. ¿La definición de acoso laboral se puede aplicar cuando el hostigamiento o abuso de proveedores proviene de un superior en el marco de la ley de subcontratación? Eh, Buena pregunta. ¿Me la voy a repetir, por favor, Eduardo? Tiene que Sí, ver con la la, relación de- con el con la, proveedor.
Exactamente, como definición de acoso laboral se puede aplicar cuando el hostigamiento o abuso proviene de proveedores de un superior en el marco de la ley de subcontratación. Mm. Sí, en específico la definición para acoso laboral tiene que ver más bien con una violencia interna tipo 3, que vendría a ser con la relación interna dentro de un ambiente de trabajo, ya sea con compañeros de trabajo, con superiores o con subalternos. Sin embargo, en esa relación con el proveedor sí habría que revisar aquellas condiciones o aquellos elementos que puedan constituir violencia o que puedan ser más bien del orden de los insultos o las agresiones, y eso sí debiera revisarse y buscar prevenirlo. Sí, Perfecto. Muchas gracias, David, por tu pregunta. Valesca Hernández, ¿qué tal? Buen día. Cuando hay acoso u hostigamiento y persecución entre trabajadores, como empresa, ¿qué debemos hacer? sí. Ahí yo les compartía algunas buenas prácticas de qué es lo que se debe hacer. Es importante, en primer lugar, creo yo, que establecer un criterio o una línea de una manera transversal este mensaje de que la violencia o el acoso no son tolerados en ninguna de sus formas dentro de la organización. Luego, es importante, y como las recomendaciones que veíamos al final de la presentación, tiene que ver con establecer canales de denuncia anónimos y que cumplan con todas estas características que yo ya les comentaba, que también se las mandamos nosotros en la información que tenemos disponible para ustedes, pero que sí protejan tanto al denunciante como a la persona denunciada mientras se realiza la investigación. Y luego eso debe tener sus consecuencias, tanto como las establecidas dentro de la organización, pero si exceden el marco de la organización, es decir, si tienen un carácter legal, eso también debe seguir su procedimiento específico, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Nora Suazo, ¿qué tal? Buen día, Nora. Hace la siguiente pregunta. ¿Se considera como violencia interna la relación desde un subordinado a una jefatura? Entiendo que es inversa, la violencia desde el Sí, subordinado a su jefatura. sí, puede ser tanto horizontal como vertical también, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, claro. Perfecto. Muchas gracias, Agustín y Nora, por tu pregunta. Sergio Angulo dice, quizás me adelante, pero la violencia entre trabajadores, acá el empleador a través de jefaturas, mm, eh, no hay responsabilidad. Tuve la experiencia que entre dos mujeres de un área determinada no se podían ver, discutían a gritos afectando el clima organizacional. Lo mismo entre ejecutivos operacionales. Nunca llegaron a las manos, pero la violencia verbal era impresentable. ¿Cómo se aborda esto antes de efectuar alguna desvinculación? Mm. Yo creo que, claro, esa pregunta la fuimos respondiendo en el transcurso de la presentación, que tiene que ver con establecer estas directrices o un compromiso organizacional en la prevención de la violencia en todas sus formas. Cuando existen situaciones, ya sea horizontales o verticales, como veíamos anteriormente, es importante establecer estos canales o estas reglas asociadas al buen comportamiento o al buen trato al interior de la organización. ¿Sí? Ya sean organizaciones grandes o organizaciones pequeñas. Yo creo que una de las ventajas de las organizaciones más pequeñas tiene que ver justamente con la comunicación más abierta. O sea, si tenemos una organización de más de 1000 personas, por ejemplo, va a ser mucho más difícil establecer canales de comunicación fluida. Sin embargo, cuando tenemos organizaciones más pequeñas, el alcance o la distancia que existe entre los distintos miembros de la organización, los trabajadores o funcionarios, va a ser bastante más rápida y por tanto debiera permitirnos también establecer canales que sean más robustos y que nos permitan prevenir estas situaciones. Ahora, es importante que vayamos reconociendo, vayamos conociendo estas temáticas para que cuando presenciamos una situación, ya sea injusta, ya sea de acoso, de violencia propiamente tal, podamos establecer también criterios de actuación o normas claras de comportamiento al interior de las organizaciones. Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Gabriel Pincheira, ¿qué tal, Gabriel? Buen día. En la estrategia secundaria, ¿de qué manera se puede retardar la ocurrencia de la violencia? Eh, Como lo veíamos cuando veíamos las Ujú. estrategias de intervención que tienen que ver con un orden primario son estrategias más bien de orden organizacional o de contextos de trabajo. Eso nos permite establecer criterios, por ejemplo, si que estamos hablando de violencia externa, físicos, o sea, estructurales o de infraestructura de nuestras instalaciones que nos permitan, por ejemplo, mantener una distancia física entre quien atiende al público versus la persona o el cliente de este servicio, ¿verdad? Entonces, Sí.
eso es una medida que es preventiva y nos permite retardar cualquier tipo de agresión o evitarla incluso. Luego vemos algunas estrategias que tienen que ver más con un orden secundario y que son aquellas estrategias que nos permitirían in situ identificar, por ejemplo, a un cliente que pueda ser un poco más conflictivo y retardar este hecho o evitarlo, mitigarlo o eliminar ese riesgo a través de algunas medidas, por ejemplo, de relacionamiento. ¿Sí? Si es que nosotros logramos de alguna forma identificar a este cliente que pueda, o este paciente o este usuario que pueda llegar un poco más alterado, por ejemplo, podríamos entonces responderlo o atenderlo de una manera que evite o disminuya el riesgo de que exista una situación, una confrontación o un altercado, ya sea verbal o físico, etc. Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Don Hernán Morán, buen día. Mi consulta es la siguiente. Si existe un acuerdo dialogado y escrito que implica para el trabajador asumir funciones diferentes en función de las nuevas necesidades de una escuela, y después de un tiempo la misma persona por alguna razón decide denunciar un menoscabo laboral, ¿podría tener asidero lógico y legal dicha denuncia? Yo creo que es un caso muy específico, habría que revisarlo. Es importante que cuando existe una relación laboral se mantenga esta comunicación fluida entre ambas partes, tanto la entidad empleadora como el empleado o el trabajador, ¿verdad? En la medida que esa comunicación sea fluida y que la definición de las funciones o de las tareas sea clara, no debiera existir ese tipo de riesgo de alguna denuncia, etcétera. ¿Sí? Pero es importante que exista una definición o exista claridad de las funciones que cualquier trabajador realiza, porque eso permite también evitar la ambigüedad, tener claridad de roles y disminuir otros factores de riesgo que podrían estar a la base. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Gracias, Hernán, por tu pregunta. Don Carlos Quirós, buenos días. ¿Qué pasa cuando la violencia parte de los trabajadores a sus jefaturas? ¿Cómo se debe abordar? ¿Qué y quién los protege frente a la ley, a los trabajadores, pero a la actualidad las jefaturas no pueden ni deben decir nada, pero los trabajadores se aprovechan y los insultan, increpan y llegan hasta los golpes? Creo que es una pregunta muy similar a la que anteriormente hicimos respecto a la violencia ascendente y descendente entre jefatura y Sí. colaboradores. Sí, Justamente, o sea, no debiera existir tampoco. Es importante que se establezcan esos criterios y también que existan las sanciones, tanto así como exista el reconocimiento cuando existe un trabajo bien hecho, pero también existan las sanciones cuando existe un comportamiento inadecuado por un ambiente laboral. O sea, si vamos a trabajar sobre una relación laboral sana, tiene que basarse en el diálogo social de las distintas partes involucradas, ¿verdad? exacto, No solamente desde la jefatura o desde el liderazgo, que también puede ser un poco más recurrente en cuanto a denuncias, por ejemplo, pero también ocurre o podría ocurrir desde los subordinados hacia jefatura o figuras de líderes, ¿verdad? exactamente, exactamente. Muchas gracias, Agustín. Don Gabriel Pincheira, ¿qué tal, Gabriel? Respecto a la denuncia, investigación y sanción en la práctica, ¿cómo se sugiere realizar dicha denuncia? Entre paréntesis, formulario, por ejemplo, de las investigaciones, quiénes realizarán y cómo se puede asegurar la objetividad de dicha investigación, si también pueden ser conocidos de los involucrados, entre víctima y victimario, y cuáles Ujú. serían las sanciones, qué tipo de sanciones podrían llevarse a cabo, cuándo estas sean internas, por ejemplo, un cambio de puesto de trabajo, y cuándo denunciar a otro organismo. Sí. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la particularidad de cada tipo de organización o sector económico. No es lo mismo unas sanciones que tengan que ver con mover a una persona del puesto de trabajo cuando es un lugar físico versus cuando las personas están teniendo o realizando su trabajo de manera remota, por ejemplo. Sin embargo, es importante establecer estos canales o aplicar estas buenas prácticas que yo les comentaba que tenían que ver con frente a algún hecho, algún evento de violencia o acoso, actuar sin demora, tratar todos los asuntos con seriedad, de manera anónima y confidencial, de manera neutra, apoyar a todas las partes involucradas, etcétera. Entonces, establecer canales de denuncia en caso que existan y también tomar decisiones desde la organización de qué comportamientos van a ser aceptados versus los que no. Es decir, es importante que las organizaciones puedan trazar una línea divisoria entre lo que es aceptado dentro de la organización versus lo que es un comportamiento que no va a tener cabida
porque excede o porque va más allá de la relación laboral que tenemos como trabajadores o como tenemos como empleadores o como jefaturas, ¿verdad? Así es, así es. Muchas gracias, Agustín. Finalmente, don Oscar Rivas, si el conflicto no se logra solucionar en la empresa, ¿se debe avisar a la dirección del trabajo respecto a la situación o lo hace cada trabajador? Eso va a depender del conflicto. Si es un conflicto que excede el control de la organización, sí debiera también denunciarse a la autoridad competente, ¿verdad? Exactamente. Bien, esa ha sido la última pregunta, Agustín. Te agradezco de verdad mucho el espacio que te permitiste estar acá en esta sexta gira PYME, respondiendo las consultas de nuestra comunidad. Ujú. Cualquier consulta que no se haya hecho va a ser respondida junto con el envío de la información. Bien, al terminar esta presentación le vamos a enviar a sus correos electrónicos tanto la presentación como el material disponible eh, respecto a esta temática. Te agradezco, Agustín, de verdad, ha sido una presentación notable, mucha información, mucho contenido para que nuestras empresas pymes y los emprendedores de Chile puedan empezar a trabajar y aplicar, obviamente, lo que Ujú. significa esta materia del protocolo. Bien, le pido Muchas gracias, ahora, Eduardo. no, gracias a ti, Agustín, muchísimas gracias. Le pido ahora al equipo Mutual si pueden proyectar el código QR. Les quiero pedir a toda la comunidad presente que puedan contestar qué les pareció esta sexta gira PYME y obviamente de qué manera nosotros podemos seguir aportando a eh, seguir controlando la gestión de riesgos en sus procesos de trabajo. Bien, mientras ustedes realizan esta evaluación de nuestro sexto encuentro de la gira Pymes, recordarles que cualquier inquietud, duda, consulta que tengan con Mutual de Seguridad pueden realizarla desde nuestro contact center llamando al 600 2555 y también pueden acceder a nuestro portal web www.mutual.cl, en donde con su root y clave pueden acceder a su sucursal virtual y recoger toda la información eh, y los contenidos relacionados con esta materia y con otros servicios que como Mutual están a disposición de ustedes que son nuestros clientes. Bien, junto con la información que le acabo de entregar, hay un equipo multidisciplinario a disposición para atender el 100% de sus requerimientos, sea en la entrega de las fichas de apoyo preventivo que mencionó Agustín, sea las fichas de informativas de cómo enfrentar la violencia laboral, las cápsulas de capacitación que existen en Mutual Flix, bien, todo eso está detrás de un equipo multidisciplinario que va a permitir entregarle la información para que en conjunto generemos una alianza estratégica para abordar la gestión de riesgos profesionales. Bien, dado el espacio para haber realizado la evaluación de nuestro sexto encuentro de la gira PYME, quisiera agradecerles a todos por permitirse conectar en este espacio de conversación y de información, ya que para nosotros es muy valioso poder estarlos acompañando un mes más. Bien, no quiero cerrar nuestra sexta jornada del año sin antes agradecerles nuevamente a ustedes por su participación y a Agustín Orozco por haber hecho tremendo aporte a esta comunidad PYME. Bien, por supuesto también agradecemos a todo el equipo Mutual que está detrás de esta actividad de transmisión y esperamos a todos verlo en nuestra próxima fecha que va a ser el 26 de septiembre, ya para que lo dejen anotadito por ahí. 26 de septiembre va a ser nuestro séptimo encuentro de la gira Pymes. Bien, qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Como siempre, la grabación de esta actividad va a ser enviada a todos los inscritos a su correo electrónico que dejaron registrado cuando hicieron la gestión para que tengan toda la información a su disposición. Para nosotros, como Mutual de Seguridad, es importante fortalecer nuestro vínculo con ustedes, que son nuestras empresas pymes, que son el motor de Chile y que va a permitir de esa manera que las personas, sus trabajadores, lleguen sanos y seguros a sus casas. Bien, que tengan muy lindo día martes, muy agradecido de estar aquí. Que estén muy bien. En Mutual buscamos proteger a todos los trabajadores del país, en especial a los de las pymes y emprendimientos.
además de los independientes, a quienes prestan servicios en plataformas digitales y a las trabajadoras de casa particular, entregándoles la cobertura del seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Así, en el caso que ocurra un accidente del trabajo o enfermedad profesional, cubrimos todas las prestaciones médicas necesarias para la recuperación del trabajador o trabajadora, además del pago de su licencia médica desde el primer día y durante todo el tiempo que no pueda trabajar. Yo no lo sabía. También contamos con un completo equipo multidisciplinario y especialistas en trauma y rehabilitación, desde Arica a Tierra del Fuego, para atender a los trabajadores donde sea que se encuentren. Buscamos evitar accidentes y enfermedades profesionales a través de nuestro plan de prevención en terreno, con capacitaciones online y presenciales para proteger a los trabajadores en cualquier labor que desempeñen. Y yo no lo sabía. También potenciamos los emprendimientos con alianzas, webinars y actividades para llevar cada negocio un paso más allá. Y yo no lo sabía. Ayudamos a las pymes a cumplir con la normativa legal vigente en materias de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades profesionales y así cuidar lo más valioso del negocio, a las personas. Y siempre estamos disponibles 24/7 a través de diversos canales que permitan comunicarse con nosotros en el momento en que nos necesiten. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Mutual de Seguridad.